Buenos días, ministros. Buenos días. Bien, saludamos a los colegas que van a intervenir en la presente audiencia. Causa rol R29-2025, Cook Aquaculture Chile con SA, con Superintendencia del Medio Ambiente. La audiencia se está llevando a cabo de manera híbrida. En estrados está el tribunal y la abogada doña Cristina Lux, y en pantalla están doña Catarina Bushman, señor Martín Gutiérrez y señor Edesio Carrasco. Vamos a comenzar, como es habitual, con algunas prevenciones a efectos de que la audiencia se lleve a cabo con normalidad. En primer lugar, recordar apagar o silenciar los teléfonos celulares y las alertas sonoras que estén vinculadas a los dispositivos que están ocupando. Recordar también hacer un buen uso del micrófono para efectos de audio, para que quede registrado, tomar la precaución de prenderlo cuando hagan uso de la palabra. Mencionar también que está prohibida la grabación individual o captura de fotografías o tomas de pantalla. Sin perjuicio de esto, un video un registro audiovisual de la audiencia quedará a disposición de las partes en la página del tribunal. Indicar también que, o solicitar más bien a los colegas que están telemáticamente, adoptar los resguardos a efectos de evitar entradas o salidas de personas que puedan distraer. Señalar también que si la audiencia se interrumpe por desperfectos técnicos sin que llegue a afectar el derecho de las partes a defensa, se decretará un breve receso por un tiempo prudente a efectos de solucionar el inconveniente, y si esto no fuere posible, se decretará una nueva fecha para la vista de la causa. Recordar también el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil aplicable en este procedimiento, que prohíbe la lectura de defensas escritas en esta audiencia. Para efectos de orden, indicar que primero se escuchará la relación, en segundo lugar los alegatos de la reclamante, en tercer lugar el alegato del tercero coadyuvante de la reclamante, en cuarto lugar el alegato de la reclamada y finalmente el alegato del tercero coadyuvante de la reclamada. Y para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se instala con las ministras señora Marcela Araya Novoa, subrogando legalmente, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, señora Sibel Villalobos Volpi y Javier Millar Silva, quien habla y quien preside. Dicho eso, entonces, comenzamos formalmente la vista de la causa rol R29-2025, caratulada Cook Aquaculture Chile S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente. Antes de ofrecer la palabra a los abogados para su individualización, voy a pedir a la señora relatora que dé lectura a la resolución de esta mañana a escritos presentados recientemente. Gracias, presidente. En Valdivia, 26 de septiembre del 2025, al escrito de fojas 7343, por acompañados los documentos. Proveyeron los ministros señor Javier Millar Silva, señoras Sibel Villalobos Volpi y Marcela Araya Novoa. Gracias, señora relatora. Bien, voy a pedir entonces que se identifiquen los colegas y las colegas que van a comparecer. Ofrezco la palabra en primer lugar indicando, su nombre completo, su RUT y el nombre de su representada. Para estos efectos ofrezco la palabra en primer lugar al abogado señor Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Por la reclamante Cook Aquaculture Chile S.A. comparece el abogado Martín Alonso Gutiérrez Folch, RUT 17.088.772-7. Muchas gracias, colega. Para los mismos efectos, al abogado señor Carrasco. Buenos días, señor presidente, señores ministros. Edesio Carrasco Quiroga, RUT 13-829-720-9, en representación del Consejo del Salmón. Gracias, colega. La señora Bushman. Muchas gracias, ministro. Acá comparece Catarina Bushman Bergmeister, RUT 16.831.666-6, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Gracias, colega. Y finalmente, la señora Acuña, perdón.
Buenos días, ilustre tribunal. Comparece Cristina Lux Acuña, RUT 16.302.881-6, en representación de la tercera coadyuvante de la Superintendencia de Medio Ambiente, Asociación Aysén, Reserva de Vida. Gracias, colega. Bien, recordar entonces que la presente audiencia está siendo grabada, también está siendo transmitida por streaming y un registro de esta quedará a disposición de las partes en la página electrónica del tribunal. Está actuando como relatora y ministra de Fe, doña María José Almonacid Hans. Está también presente la oficial de sala, doña Ángela de la Paz, y en pantalla personal de comunicaciones de informática del tribunal. Dicho eso, entonces, comenzamos con la relación. Señora relatora, cuando esté lista. Muchas gracias, presidente. A Fojas 1, en la causa R29 del 2025, Cook Aquaculture Chile interpuso reclamación del artículo 17, número 3 de la Ley 20.600 en contra de la resolución exenta 1071 del 29 de mayo del 2025, dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente, que ordenó la detención parcial del CES Huillines 3 de la reclamante. Esta reclamación fue admitida a trámite a Fojas 655 de autos. A Fojas 671, la Superintendencia evacuó informe y acompañó copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la resolución reclamada. Por resolución de Fojas 7234, el tribunal tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al relator. A Fojas 7240 se decretó autos en relación y fijó la fecha de la vista de la causa, y a Fojas 7330 se tuvo por acompañada la citada copia autentificada. Según lo informado por la SMA, el proyecto es un centro de engorda de salmónidos que comenzó su ejecución con anterioridad a la entrada en vigencia del CIA mediante la solicitud de concesión o autorización de acuicultura y proyecto técnico realizada con fecha 29 de enero de 1997, aprobada por resolución 310 del 28 de febrero del 2000 de la Subsecretaría de Pesca. Debido a esto, no hizo ingreso al CIA de acuerdo con la causal correspondiente. En consecuencia, es el proyecto técnico el que determinó, señala la Superintendencia, que es el proyecto técnico el que determinó las condiciones de funcionamiento y de producción asociadas a la ejecución del CES Huillines 3, estableciendo así el umbral de operación cuyo cumplimiento no requería ingreso al CIA. En cuanto a la reclamación, a Fojas 41 de su reclamación, la empresa solicita que se declare la ilegalidad de la resolución reclamada y de las resoluciones de la Superintendencia que eventualmente la renueven y o las resoluciones de la Superintendencia que eventualmente dicten medidas provisionales en idénticos o similares términos con expresa condena en costa, basado en los siguientes argumentos. El reclamante reseña los antecedentes de la empresa, del proyecto y del procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia, resaltando que el procedimiento administrativo se inició sin medidas cautelares. Explica que el CES Huillines 3 opera sin RCA por haber sido solicitada la concesión previa a la entrada en vigencia del CIA. En la formulación de cargos se imputó el haber producido más de lo establecido en el proyecto técnico. Esto surge de un cambio de criterio de la Superintendencia respecto de los límites de producción en concesiones sin RCA. Este cambio fue repentino y sin la debida publicidad ni gradualidad. Este nuevo criterio se contrapone con la postura de autoridades sectoriales que han manifestado que los proyectos técnicos no constituyen máximos productivos. Argumenta que esta variación vulnera lo sostenido por la jurisprudencia para que la Administración pueda legítimamente cambiar su parecer, ya que solo debería aplicarse para el futuro sin que pueda hacer un cambio retroactivo. Además, tampoco se cumplió con la debida publicidad y audiencia a los interesados y se hizo de manera intempestiva. Hizo presente que en octubre del año 2022 se dictó una medida similar de detención parcial de la siembra de 170.000 ejemplares y que dicha medida no tuvo utilidad, ya que el supuesto daño ambiental que la medida buscaba precaver nunca se produjo, tal como lo demostrarían los estudios realizados con posterioridad. Agrega que el año 2024 la SMA dictó una medida de detención mediante la resolución exenta 2356, nuevamente sin que existan antecedentes para acreditar la existencia de un riesgo inminente al medio ambiente. Esto, pues el riesgo al que alude el artículo 48 de la LOSMA no es un peligro abstracto y genérico y no se identifica con el riesgo propio e inherente a toda actividad económica. Respecto de esa resolución, el titular interpuso una reclamación que fue tramitada con el rol R40 del 2024 y en el informe evacuado por la Superintendencia se advierten múltiples falencias de su teoría del caso.
entre ellas que el CES se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional, ya que si ello fuera así, no se habría otorgado la concesión, pues la Ley 19.300 incorporó a los parques nacionales las porciones de mar situadas dentro del perímetro, se encuentra vigente desde el año 1994 y la concesión fue solicitada en 1997 y autorizada en el año 2000. Otra falsedad en la que incurre, señala que otra falsedad en la que incurre es afirmar que la empresa alega que sus concesiones de acuicultura son anteriores a la prohibición de realizar actividades de acuicultura en parques nacionales. Esto porque la prohibición se encuentra vigente desde el año 1992 y las concesiones de acuicultura fueron otorgadas en los años 1999 y 2000. Luego, descarta que se configure el presupuesto del peligro en la demora. En este sentido, asegura que es falso que exista riesgo alguno de daño al medio ambiente y menos un riesgo inminente. No existe variación alguna de las condiciones existentes al momento de iniciarse el procedimiento sancionatorio, el que comenzó sin medidas cautelares. Como se ha demostrado en la información aportada y que la superintendencia ha ocultado al tribunal, es falso que la densidad del ciclo productivo del CES Huillines 3, aprobada por Subpesca, genera un riesgo ambiental. La SMA señala que el impacto ambiental de los centros se relaciona con el aumento de materia orgánica e inorgánica, pero no proporciona evidencia de que el CES funcione en condiciones aeróbicas o con disminución de oxígeno. Luego señala que los requisitos ambientales para que los centros de cultivo, para la operación de los centros de cultivo no son vagos ni discrecionales, sino que la Ley General de Pesca y Acuicultura establece estándares objetivos, que son operar en condiciones aeróbicas y respetar la densidad máxima de cultivo establecida por Subpesca. Y Cook siempre ha cumplido con ambos límites. Alega que la SMA reconoce que no existen antecedentes técnicos que permitan fundamentar la medida cautelar y recurre a la inversión de la carga de la prueba. La SMA reconoce que el riesgo del CES Huillines 3 es inherente a la actividad, un riesgo común a todos los centros de cultivo. La SMA argumenta que este riesgo es mayor debido a una supuesta ubicación en un parque nacional, pero no presenta ni demuestra un peligro concreto ni específico. Para una medida tan perjudicial como la paralización, la actividad debe generar un peligro de daño ambiental concreto y superior al riesgo inherente, de modo que el daño sea inminente sin la medida. Aquí la SMA fracasa, pues no identifica el daño inminente ni presenta pruebas concretas. No hay un solo estudio, informe o acta de fiscalización específica para el CES Huillines 3. De hecho, la SMA tampoco ha fiscalizado el centro en 4 años desde que formuló los cargos a principios del 2021. Quien sí concurrió al CES fue Cernapesca. Tras la siembra de 432.000 peces por parte de Cook, su personal verificó que el centro cumplía con la normativa y no generaba riesgo alguno. La copia de esa acta de fiscalización fue adjuntada a la reclamación. Antes de que la SMA desvalorice el hallazgo realizado por Cernapesca por el enfoque sectorial de esta autoridad, debe recordar que firmó un protocolo de colaboración con ellos en el año 2017. Este acuerdo delega a Cernapesca la competencia para realizar inspecciones ambientales y tomar acciones inmediatas ante cualquier daño o riesgo ambiental. En resumen, si Huillines 3 hubiera causado algún daño, Cernapesca lo habría constatado. Luego señala que la superintendencia no ha inspeccionado el centro a pesar de contar con el equipo para hacerlo. Tampoco ha realizado una inspección submarina de la columna de agua y señala que es porque sabe que no encontrará una evidencia de riesgo. Luego indica que la superintendencia, infringiendo los deberes de objetividad y de probidad propios de los órganos públicos, sigue presentando ante el tribunal una tesis que contradice el expediente administrativo, donde ha quedado sobrada y objetivamente demostrado que no existe antecedente alguno que justifique la medida cautelar impuesta. En este sentido, el deber de objetividad exige que la Administración se base siempre en el mérito de los antecedentes del expediente sin caer en apreciaciones subjetivas. Y el deber de imparcialidad prohíbe a la Administración actuar priorizando su interés o capricho por sobre el mérito objetivo del caso. Ambos principios garantizan que las decisiones se tomen en forma justa y sin sesgos. Expone que al solicitar la medida provisional, la superintendencia ocultó antecedentes al tribunal.
Argumenta que hay ausencia de fumus boni iuris, ya que la medida provisional se sustenta únicamente en la formulación de cargos de la propia SMA, que interpreta la normativa sectorial de manera abiertamente contraria a como lo hacen las autoridades competentes. En este sentido, explica que la operación del CES nunca ha representado un riesgo ambiental que justifique la medida cautelar y argumenta que los 600.000 peces a sembrar cuentan con autorización sectorial para la siembra otorgada por Subpesca, luego de constatar que el CES funciona en condiciones anaeróbicas. Las autoridades sectoriales ya se han pronunciado en el sentido de que los niveles de producción informados en los proyectos técnicos de concesiones antiguas sin RCA no constituyen máximos productivos. Es falso que el centro, además señala que es falso que el centro de cultivo Huillines 3 se ubique dentro de un área protegida. En este sentido, la SMA afirma que los CES Huillines 2 y Huillines 3 están dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, basándose en un plano de elaboración propia que contradice las normas jurídicas. La ley de bosques solo permitía establecer parques nacionales en terrenos y no en aguas. Por lo tanto, los decretos que crearon y modificaron el Parque Nacional Laguna San Rafael solo fijaron los terrenos incluidos. Aunque la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 incluyó las aguas dentro del perímetro de las áreas protegidas, no definió qué es ese perímetro. Argumenta que la SMA ha determinado arbitrariamente el perímetro del parque para incluir las concesiones de Cook, a pesar de que existen antecedentes objetivos que demuestran que Huillines 3 se ubica en la zona marítima del fiordo Kupkeland, fuera del parque. Luego expone que no se dan los requisitos legales para dictar ni mantener una medida cautelar, pues no existiría apariencia de buen derecho, como ya lo explicó, la resolución reclamada solo se basa únicamente en una interpretación de la SMA que contradice las autoridades sectoriales. Tampoco existe peligro en la demora, porque no existe ni siquiera una presunción de la infracción denunciada por la SMA, y por lo tanto no se puede determinar que exista un peligro inminente que justifique la paralización de las obras de los CES de Cook. Tampoco existe proporcionalidad, pues la medida impuesta por la SMA no solo es desproporcionada, sino que también genera perjuicios económicos y reputacionales a la empresa, así como a la institucionalidad ambiental. En este sentido, la SMA ha interferido con las competencias de Subpesca y Cernapesca, perjudicando la coordinación entre ambas instituciones y causando un daño al erario fiscal. La paralización repentina de la siembra de 600.000 peces es una medida drástica que equivale a una ejecución anticipada de la resolución del procedimiento sancionatorio, ignorando las pruebas y basándose únicamente en interpretaciones infundadas de la SMA. Luego, argumenta que la SMA debe respetar el Estado de Derecho y no puede usar los procedimientos administrativos para obtener fines políticos, los que a mayor abundamiento se oponen incluso a la política pública del Estado de Chile. En cuanto al informe de la reclamada, AFOJA 671 671 informó y solicita que se rechace la reclamación con costas por las siguientes razones. En primer lugar, expuso antecedentes generales del CES Huillines 3 de las fiscalizaciones al centro y la instrucción del procedimiento sancionatorio. Explicó que el 16 de abril se formularon cargos a la empresa respecto del CES Huillines 3. Uno de los cargos formulados fue por elusión al CIA conforme al artículo 35, letra B de la LOSMA. Con posterioridad al inicio del procedimiento sancionatorio, se suspendió en 3 oportunidades producto de órdenes de no innovar decretadas en el marco de recursos de protección presentados por la empresa ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Señala que la SMA presentó todos los antecedentes que acreditan el cumplimiento de los requisitos para la dictación de la medida provisional. Además, los antecedentes a los que se refiere el reclamante buscan sustentar los argumentos de la empresa en el procedimiento sancionatorio, es decir, que el CES se encuentra fuera del parque y que, por ser anterior al CIA, no tiene más limitaciones impuestas que las impuestas por la autoridad sectorial. Y estas alegaciones deben ser resueltas en la resolución final del procedimiento sancionatorio. Indica que el CES Huillines 3 se ubica dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael, ya que en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 19.300, las porciones de mar situadas dentro del perímetro de las áreas protegidas pasaron a formar parte de estas. El CES Huillines 3 y el CES Huillines 2 actualmente se encuentran emplazados dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael, lo que se observa claramente en el plano del catastro del Ministerio de Bienes Nacionales. La reclamante no puede usar la existencia de los CES para controvertir los límites del parque. Desde la Ley 19.300, las áreas marítimas pasaron
las áreas marítimas dentro de los parques nacionales pasaron a ser parte de ellos conforme a su artículo 36. Además, la Contraloría General de la República ha sido clara al respecto. En dictámenes de 2013 y 2014 sostuvo que no es posible desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de parques nacionales. Esta posición se alinea con la Ley 18.892 y la Convención de Washington. La Contraloría General de la República ha sido clara en que no se pueden otorgar nuevas concesiones de acuicultura en parques nacionales, aunque se respeten las situaciones jurídicas ya consolidadas. En este sentido, si bien un centro de cultivo puede continuar operando, si su concesión es anterior a la prohibición, eso no le da derecho a aumentar su producción. Sin embargo, la reclamante ha hecho precisamente eso. Según la imputación, la empresa ha aumentado su producción en un 4.130% por encima de lo aprobado para el Sesguillines 3. El proyecto original de 1997 autorizaba 125 toneladas, pero en el 2020 se alcanzó una producción total de 5.163 toneladas. En relación con los requisitos para dictar una medida provisional en cuanto a la apariencia de buen derecho, señala que aunque una producción antes de la vigencia del CIA, si aumenta una producción a más de 35 toneladas, se considera una modificación que requiere evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución. No hacerlo sería un incumplimiento normativo grave y afectaría el medio marino. Explica que los pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental citados por la reclamante se refieren a cambios menores con modificaciones en jaulas o especies y no a un aumento de producción. El SEA no afirma que un incremento de más de 35 toneladas no requiera evaluación. De hecho, algunas resoluciones advierten explícitamente que los cambios informados no se relacionan con la producción, por lo que no se consideran un cambio de importancia. Además, el SEA ya se pronunció sobre este caso y en su informe la Dirección Ejecutiva indicó que el aumento en los niveles de producción de los proyectos Sesguillines 2 y Sesguillines 3 por parte de Cook es un cambio de consideración, por lo que debió ser evaluada ambientalmente. Esto se debe a que las obras y acciones se realizaron bajo la vigencia del CIA, superando el umbral de producción de 35 toneladas anuales. Respecto al riesgo de daño inminente, señala que la alegación del titular de que no existe riesgo ambiental debe descartarse. A diferencia de lo que alega, la SMA nunca argumentó que el Sesguillines 3 funcionara en condiciones anaeróbicas. El riesgo se debe a que la empresa busque iniciar un nuevo ciclo productivo con un aumento en la producción sin la debida evaluación ambiental. Este incremento es importante, ya que se realiza dentro de un parque nacional, que es un área que requiere mayor protección, y los mayores niveles de producción incrementan los aportes de materia orgánica e inorgánica, lo que puede provocar una disminución del oxígeno disuelto y otros efectos negativos en los sedimentos del agua. Por lo tanto, la SMA no se basa en un daño existente, sino en el riesgo ambiental potencial que esta actividad representa para el ecosistema protegido. La Corte Suprema ha definido daño inminente como un riesgo ambiental que no necesita materializarse para ser considerado. Este riesgo no es abstracto, al contrario, es concreto y probable, especialmente en este caso. La siembra inminente de 600.000 salmónidos está acreditada y representa un riesgo intrínseco para el ecosistema marino. El aumento de la producción conlleva un mayor aporte de contaminantes y desechos, lo que desequilibra las condiciones del ambiente. El titular no puede excusarse alegando que el riesgo es inherente a la actividad, ya que, en primer lugar, es ilegal ejecutar proyectos que requieren evaluación ambiental sin una resolución de calificación ambiental, y en segundo lugar, se prohíbe toda actividad acuícola en parques nacionales, lo que demuestra que el riesgo no es tolerable en estas áreas protegidas. El legislador busca prevenir este riesgo a través de la evaluación ambiental y, en los casos más sensibles, prohibiendo la actividad por completo. Por lo tanto, el riesgo que genera esta actividad no es aceptable bajo la normativa chilena y se encuentra debidamente justificado. La defensa de la empresa se limita a lo sectorial, ignorando la perspectiva ambiental. Un informe sectorial, INFA, que autorice a Huillines 3 a iniciar un nuevo ciclo productivo no descarta el riesgo de daño inminente. Este riesgo se basa en que la sobreproducción sin evaluación ambiental aumenta inevitablemente los contaminantes, lo que afecta al medio marino según la evidencia científica. Los informes INFA de un centro de categoría 5 solo analizan la columna de agua, pero no el fondo marino. Por ello, no pueden descartarse el riesgo ni el daño potencial.
señala que la SMA no busca autorizar y no busca invertir la carga de la prueba. Su postura se fundamenta en el riesgo que genera la siembra y sus contaminantes, un hecho respaldado por la ciencia. La empresa no refuta este riesgo, ya que sus propios informes, incluido el del doctor Alarcón, se basan en los mismos datos limitados. Además, la empresa nunca entregó un modelo de dispersión de contaminantes solicitado por la SMA, lo que evidencia su falta de colaboración. La afirmación de que los INFAS prueban la inocuidad de la actividad es un error, pues el cumplimiento de la normativa sectorial no niega los impactos potenciales de una sobreproducción no evaluada. Por último, sostiene que la medida es proporcional a la infracción, por cuanto es idónea y necesaria, y proporcional a la siembra que pretendía efectuar el titular. Luego señala que la superintendencia no dictó las medidas con fines políticos ni ha pretendido evitar un pronunciamiento respecto del fondo del asunto. Finalmente, al informe se adjuntó el expediente de procedimiento sancionatorio con certificado de autenticidad donde constan las respectivas piezas, tales como la formulación de cargos, los pronunciamientos sectoriales y los expedientes de las medidas provisionales dictadas en el procedimiento sancionador. Esa es toda la relación, presidente. Muchas gracias por concluida la relación y vamos a pasar a las alegaciones. En primer lugar, conforme lo anunciado por la reclamante, representada por el abogado señor Martín Gutiérrez Fols, se ha anunciado por 30 minutos. Puede comenzar, don Martín. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo en alegar en representación de Cook Aquaculture Chile S.A., solicitando que se acoja su reclamo de ilegalidad en contra de la resolución exenta 1071 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que ha vuelto a paralizar una vez más el centro de cultivo Huillines 3, con lo que se completan ya casi 3 años, durante los cuales la SMA no le permite operar a un centro de cultivo de salmones que no produce ni ha producido jamás ninguna clase de riesgo para el medio ambiente. Como es de conocimiento de este ilustre tribunal, hace escasos 2 meses y medio se alegó en estrados un caso virtualmente idéntico al de estos autos, y solamente cabe ratificar lo señalado en esa oportunidad. El tribunal ya conoce de qué se trata el presente caso. En el año 1959 se crea el Parque Nacional Laguna San Rafael. Sus límites se modifican en los años 70 y después se vuelven a modificar en el año 1984, después de lo cual no han vuelto a modificarse. En el año prohíbe en su artículo 158 la acuicultura dentro de los límites de los parques nacionales. En el año 1994, la ley 19.300 incorpora a los parques nacionales las aguas situadas dentro del perímetro de los mismos. Y en los años 1999 y 2000, el Ministerio de Defensa le otorga a una empresa chilena denominada Salmones Cupquelán, Sociedad Anónima, 2 concesiones de acuicultura para operar los centros Huillines 2 y Huillines 3. Estos centros comienzan a operar bajo la fiscalización de la Subpesca y el Cernapesca, obteniendo en todo momento registros ambientales y sanitarios impecables, resultados de informaciones ambientales aeróbicos, tal como exige el artículo 87 de la Ley de Pesca. En el año 2007, una compañía canadiense, una de las más relevantes del mundo, denominada Cook Aquaculture Inc., compra a esta empresa chilena, compra todas sus acciones, pasando a denominarse esta empresa Cook Aquaculture Chile Sociedad Anónima. En el 2011, cuando se encuentra ya vigente la ley 20.417, Cook Chile presenta una declaración de impacto ambiental, en realidad presenta varias, pero presenta 2 declaraciones de impacto ambiental para incorporar plataformas de ensilaje en los 2 centros que nos ocupan, Huillines 2 y Huillines 3. Esto implica una elevación del estándar en el tratamiento de la mortalidad generada en los centros de cultivo de salmones, que se introdujo a nivel general en la industria. Hasta ese punto, los salmones que morían en el proceso productivo eran simplemente guardados en contenedores hasta su retiro. Pero la introducción del ensilaje implica que los salmones que mueren, la mortalidad,
es procesada en el mismo centro, mediante el ingreso de estos peces muertos a un silo o depósito donde son molidos y tratados con compuestos químicos, con ácidos, con lo cual se genera un líquido que es inocuo, que se denomina ensilado de pescado, que tiene la virtud de que puede ser guardado por cierto tiempo de manera segura y que además puede ser utilizado para otros fines, por ejemplo, para fabricar fertilizantes y alimentos de animales. Bueno, al ingresarse estas declaraciones de impacto ambiental, obviamente Cook menciona el nivel de producción que tenían los dos centros, Huellines 2 y Huellines 3. En ese minuto era de 2.850 toneladas por ciclo en uno de los centros y 2.350 toneladas en otro. Con eso, lo que hizo Cook fue exactamente lo opuesto a la elusión. Le mostró a la autoridad exactamente lo que estaba haciendo y cuál era su producción en estos dos centros. De manera que si Cook realmente hubiese querido eludir, entre comillas, el sistema de evaluación de impacto ambiental, la verdad es que lo hubiera hecho muy mal. Estaríamos ante el peor elusor del país, básicamente. Pero bueno, en estos dos procesos de evaluación ambiental, ningún órgano de la Administración del Estado expresó reparo alguno ni sobre la ubicación de los centros, ni sobre sus niveles de producción. Es más, la CONAF participó en los dos procesos y señaló que ambos centros se encontraban fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael, por lo cual no le correspondía pronunciarse. Así las cosas, en el año 2012, ambos centros obtuvieron una RCA para sus plataformas de ensilaje. Pasan los años, llega el año 2021 y la misma Administración del Estado, a través de la SMA, le formula cargos a Cook, diciéndole, ¿sabe qué? Yo le dije, cuando le otorgué las concesiones de acuicultura, yo le dije que usted estaba fuera del Parque Nacional. Pero en realidad, ahora creo que usted está adentro de los límites del Parque Nacional. Y además, todo lo que por años le dije, en el sentido de que su actividad era completamente lícita y no necesitaba más autorizaciones ambientales, ya no ocurre. Porque ahora mi opinión es que usted está eludiendo y ha eludido todos estos años el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese procedimiento administrativo se tramita y en el año 2025 culmina con una sanción de clausura de ambos centros de manera bastante previsible. Así, lo que para algunas organizaciones es motivo de celebración, en la realidad es una verdadera historia de terror que debiera preocuparnos enormemente. No tanto por la situación específica de mi cliente, sino por la salud de nuestras instituciones. Porque nos habla de una administración del Estado absoluta y completamente descoordinada y en conflicto con ella misma. El mismo Estado que hace 20 años acogió con los brazos abiertos una inversión extranjera, hoy día está haciendo todo a su alcance, todo lo posible, por destruir el valor de esa inversión. Es un relato que de verdad es de aquellos capaces de desincentivar hasta el inversionista más optimista de invertir en un país. Pero bueno, ¿qué ha hecho Cook durante la tramitación de este procedimiento? La verdad es que, como siempre ha sido evidente cómo iba a terminar este procedimiento, con una sanción de clausura, Cook hace años ya que asumió que la Administración del Estado cambió su parecer sobre los límites de los parques nacionales. Y que es iluso pretender que la vamos a convencer de que los límites del Parque Nacional no son los que ella pretende. Por ende, este conflicto no es susceptible de solucionar ingresando estas dos concesiones al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que todos sabemos que la Administración del Estado no va a emitir una resolución de calificación ambiental favorable en este lugar. Si eso fuese viable, no nos encontraríamos aquí. Ya hubiésemos ingresado esas concesiones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hubiéramos presentado en este procedimiento sancionatorio un programa de cumplimiento para someter estas concesiones en este mismo lugar al CIA. Lo que hizo Cook entonces, hace ya más de 2 años, fue iniciar un procedimiento de relocalización de ambas concesiones de acuicultura,
conforme prevé la ley 20.434, con el fin de trasladarlas a una zona menos ambientalmente sensible, donde se espera que deje de ser fuente de conflicto con la SMA. Esta relocalización, dicho sea de paso, involucra presentar un estudio de evaluación, un estudio de impacto ambiental, perdón, con un costo altísimo, superior al $1.000.000. Y en este contexto, Cook en diciembre del año 2023 firmó un acuerdo con el Estado de Chile en el que la administración del Estado se comprometió públicamente en una ceremonia a la que asistieron y firmaron 2 ministros y 2 subsecretarios a favorecer, a dar prioridad a esta relocalización. Y se comprometió también a que en el intertanto, mientras se tramita la relocalización, los distintos órganos de la administración del Estado se coordinarían para respetar los derechos adquiridos de Cook y de otra empresa que opera cerca de un área protegida, a continuar operando como lo ha venido haciendo. ¿Qué va a decir la SMA sobre este acuerdo? Va a decir que no le es oponible porque ella no lo firmó, o bien que los ministerios que firmaron este acuerdo no tienen la facultad de impartirle instrucciones ni órdenes al ser la SMA una superintendencia, un órgano autónomo. Con lo cual, no hace sino resaltar todavía más el grado de descoordinación administrativa que existe en este caso y que ha debido enfrentar Cook. Pero lo más importante es que desconoce que por muy autónoma que sea la SMA, quien fija las políticas públicas en nuestro país es el gobierno central, la administración central, cuya cabeza es el presidente de la República con sus colaboradores inmediatos, los ministros. Entonces, por supuesto que la autoridad ambiental, la SMA, tiene facultades de fiscalización, eso no se niega, pero no tiene facultades para contrariar la política pública ya fijada por la administración central, que consiste en permitir la relocalización de estas concesiones que se encuentran próximas a áreas protegidas y permitir que en el intertanto estas concesiones sigan operando como lo han venido haciendo desde hace 25 años. Pero no es eso lo que ha hecho la SMA. Por el contrario, lo que ha hecho es intentado deshacerse de estas concesiones por una especie de vía express a través de las medidas provisionales y finalmente a través de la sanción de clausura. Y para lograr esto, se ha apoyado en primer lugar en la supuesta existencia de un riesgo al medio ambiente. Como ya hemos señalado, la dictación de una medida provisional requiere que exista un peligro de daño inminente al medio ambiente. Pero la SMA continúa sin indicar cuál sería ese supuesto riesgo de daño inminente al medio ambiente, que se va a producir si es que estos centros siguen funcionando como lo han venido haciendo desde hace un cuarto de siglo. Nos dice que la inminencia viene dada por la siembra, lo cual es una obviedad, es un argumento circular. Por supuesto que la siembra es inminente. Lo que no es inminente es el daño. Es decir, ¿por qué esta siembra, que efectivamente es inminente, va a producir algún tipo de daño? La SMA no acierta a explicarlo. Nos dice que la siembra de salmones va a producir un aumento de la materia orgánica disponible, lo cual no controvertimos, porque eso es lo que hacen todos los centros de cultivo, es el efecto inherente a la actividad misma, y es el mismo efecto que lleva produciendo durante los 25 años que ha operado este centro de cultivo. Pero insisto, así como una planta termoeléctrica, por ejemplo, del tipo que sea, genera vapor de agua, o así como una planta de tratamiento de aguas servidas genera un efluente de aguas tratadas, la salmonicultura genera un aporte de nutrientes en el medio marino. Pero eso no significa que todos los centros de cultivo, por sí, de suyo, produzcan un riesgo antijurídico. El riesgo de daño inminente que exige el artículo 48 de la ley 20.417 no se puede identificar con el riesgo inherente a la actividad, puesto que con ese criterio sería posible detener cualquier actividad en cualquier momento a través de una medida provisional. E insisto, la mejor prueba de que el riesgo no existe es que durante 25 años no se ha materializado. Estos centros de cultivo han operado desde inicios de la década del 2000, es decir, 25 años en idénticas condiciones. Y nunca, en todo ese tiempo, nunca se ha producido un evento de contaminación, nunca ha habido un escape de peces,
Cook no ha sido objeto de sanciones ni ambientales ni sectoriales en relación con un evento de este tipo en la operación de este centro. De manera que si le hacemos caso a la SMA y aceptamos que durante todo este tiempo ha existido en todo momento un riesgo inminente de daño al medio ambiente, ¿cómo nos explicamos que este riesgo nunca se haya hecho realidad, nunca se haya materializado? La explicación tendría que ser sobrenatural. Pero aquí simplemente hay que remitirse al viejo principio lógico conocido como la navaja de Ockham. La explicación más probable de un fenómeno es siempre la más simple, la que requiere que efectuamos menos asunciones. ¿Y cuál es la explicación más simple en este caso? ¿Cuál es la explicación más simple del hecho de que durante 25 años no haya habido ningún evento de contaminación, ningún evento de escape de peces? Aceptar la realidad, aceptar que este supuesto riesgo inminente nunca ha existido. Por otra parte, tampoco se hace cargo la SMA de la evidente contradicción que existe entre la idea de un supuesto riesgo de daño inminente con el hecho objetivo de que los centros cumplen y superan los estándares ambientales exigibles establecidos en la ley de pesca, la operación en condiciones aeróbicas, lo cual ha sido certificado por el Cernapesca consistentemente en cada uno de los ciclos productivos de estos centros. Y ha sido constatado también por el perito que nombró la propia SMA en este procedimiento, el doctor Manuel Alarcón, del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile. Y en segundo lugar, la SMA se apoya en la idea de una supuesta elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para esto, la SMA ha tenido que desconocer la vigencia y los efectos de decenas de actos administrativos válidamente emitidos por las autoridades competentes que indican que la producción señalada en los proyectos técnicos que aprueba la subpesca no es un máximo productivo, sino un mínimo destinado a generar la caducidad de la concesión de acuicultura si es que no se produce a lo menos un porcentaje de ese proyecto técnico. Como ya se explicó en la vista de la causa que tuvo lugar hace 2 meses, la tesis de la elusión pasa necesariamente por el desconocimiento de estos actos administrativos válidamente emitidos. Cuando se dice que existió elusión por haberse aumentado la producción más de 35 toneladas, ¿a qué se está refiriendo la SMA? ¿A un aumento respecto de qué? Si uno lee la resolución que establece la medida provisional, es lo autorizado sectorialmente. Son 35 toneladas más de lo autorizado sectorialmente, no señala la resolución. Pero ya está sobradamente demostrado en el expediente que ese máximo supuesto, ese supuesto máximo autorizado sectorialmente, no existe. Y no solamente no existe, sino que se opone abiertamente al texto expreso de decenas de actos administrativos de la subpesca, que es el único órgano autorizado para interpretar el alcance y los efectos de los proyectos técnicos que ella misma autoriza. Y por si fuera poco, el ex superintendente del medio ambiente, señor Cristóbal de la Maza, confesó en un informe que se publicó en un diario de circulación nacional incluso, que este nuevo criterio, conforme al cual la SMA le formuló cargos a Cook, fue inventado por la SMA. Es decir, la SMA inventó que si una concesión no tenía RCA, entonces ella iba a hacer como que el proyecto técnico fuera una RCA. Una ilegalidad confesa del mismo superintendente durante cuyo mandato se le formularon cargos a Cook. Dicho sea de paso, en el reciente y bullado caso de Australis, a propósito del cual informó el ex superintendente, el tribunal arbitral tuvo por acreditado este cambio de criterio de la SMA. Es decir, los vendedores demostraron que hasta antes de 2021 la SMA solamente fiscalizaba la sobresiembra y no consideraba como una infracción el mero hecho de producir más toneladas que las indicadas en la RCA, siempre y cuando no se hubiera sembrado más que lo establecido. Y si la SMA no consideraba que existía sobreproducción cuando cuando existía una RCA, menos aún podría haber considerado que existía sobreproducción cuando ni siquiera había una RCA, como en este caso. La única manera en que es concebible una sobreproducción es que exista un límite que ha sido superado. Y normativamente ya sabemos que los únicos límites que existen
son la densidad máxima de cultivo, que fija la subpesca, y la operación en condiciones aeróbicas. Ambos límites cumplidos y sobradamente por Cook. En definitiva, reafirmamos todo lo ya señalado a este tribunal en los sucesivos reclamos judiciales que hemos presentado en relación con las medidas provisionales de la SMA. La actividad de Cook no ha producido nunca ninguna clase de riesgo al medio ambiente y estas medidas provisionales no han sido sino meros mecanismos de anticipación de la sanción que le han permitido a la administración destruir el valor de una inversión absolutamente legítima, con lo cual mi representada se ve obligada, porque no tiene más opción, a continuar impugnando en todas las sedes que sea necesario esta actividad de la SMA hasta obtener el resarcimiento completo de todos los perjuicios que se le han generado y se le seguirán generando. Muchas gracias. Gracias por su intervención, por concluido su alegato, y ofrecemos la palabra al señor Carrasco. Se ha anunciado, señor Carrasco, por 10 minutos para alegar por el tercero coadyuvante de la reclamante. Puede comenzar, señor Carrasco. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, por este acto vengo a alegar en representación de la Asociación Gremial Consejo del Salmón, con la finalidad que se acoja en todas sus partes la reclamación interpuesta por la empresa Cook, ello en conformidad a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen. En tal sentido, señor presidente, señores ministros, hago presente que la asociación que represento no solo es parte en esta causa judicial, sino que, gracias a la sentencia de este propio tribunal, también somos parte en el procedimiento administrativo sancionatorio que la superintendencia sigue en contra de la compañía de la referencia. Esto precisamente porque la superintendencia originalmente nos marginó del procedimiento, pese a que incluyó a un conjunto de terceros coadyuvantes que sí sostenían la posición de la propia superintendencia. Es decir, una superintendencia que desde el día 1 estuvo dispuesto a admitir a terceros coadyuvantes que sostenían su propia posición, pero que nunca estuvo dispuesto originalmente a permitir que terceros sostuvieran, apoyaran o de alguna manera hicieran llegar al procedimiento administrativo argumentos distintos a la tesis que originalmente el organismo fiscalizador había sostenido. En ese marco, tal como el reclamante ya lo sostuvo, tuvimos un alegato hace ya aproximadamente varias semanas atrás y por lo tanto pretendo limitarme en los próximos minutos a sintetizar buena parte de esos argumentos en 3 líneas argumentativas. La primera: existe un régimen regulatorio aplicable a los proyectos técnicos de acuicultura aprobados antes de la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, consistente en que no existe un límite máximo a la producción. Los proyectos técnicos aprobados en forma previa al sistema de evaluación de impacto ambiental no tienen un límite, por lo que al disponer por parte de la superintendencia, mediante este cambio de criterio, que sí lo tienen, eso naturalmente genera un efecto no solo en la compañía que hoy reclama, sino que un conjunto de compañías, algunas asociadas a nuestra asociación, que naturalmente sufren un perjuicio. En consecuencia, un cambio de criterio sobre la normativa acuícola y ambiental o una interpretación desproporcionada y arbitraria como la que ha hecho la Superintendencia del Medio Ambiente tiene un efecto directo y concreto en la forma en que los asociados del Consejo del Salmón obviamente interpretarán sus permisos, autorizaciones en particular y en aquellos proyectos futuros que pretendan desarrollarse. Es decir, hay normas específicas y criterios jurídicamente determinados que se han ido consolidando en el tiempo que han permitido el desarrollo de esta industria. Cuestión que, por lo demás, ha reconocido la propia Contraloría General de la República en santos dictámenes en que ha sido excesivamente y claramente muy fina y precisa al indicar que todos los proyectos técnicos y cronogramas con actividades que hayan sido aprobadas por la Subsecretaría de Pesca, dictadas con anterioridad al 3 de abril del 1997, no les ha sido resultado exigible que eventualmente se evalúen en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, hay un régimen jurídico institucional previo a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental que la superintendencia claramente ha desconocido. Y ese es precisamente el caso que enfrentan los centros de cultivo Sesgüines 2, Sesgüines 3, proyectos de la empresa Cook, que fueron aprobados en su minuto sectorialmente, tanto el 18 de agosto del año 95 y el 29 de enero del año 97. Es decir, un régimen jurídico previo a la entrada al sistema de evaluación de impacto ambiental que naturalmente la superintendencia ha desconocido sin perjuicio los dictámenes de Contraloría, los pronunciamientos de Subpesca, e incluso la propia CONAMA de la época, que establecían este régimen, insisto, distinto, en donde no se indicaba expresamente un límite a la producción. Segundo,
El proyecto técnico aprobado a CUC no establece un máximo como límite de producción al haberse aprobado, como dije, en las fechas indicadas, fechas en que sectorialmente se exigió que a partir de esa fecha solo las RCA establecían un límite, interpretación que ha sido consistente y constante en los últimos años sin perjuicio del cambio de criterio al cual ya se hizo referencia. En efecto, el régimen jurídico conforme al cual fueron otorgadas las concesiones de acuicultura amparaban el funcionamiento de los centros cultivos Huillines 2 y Huillines 3, que establece que de acuerdo a la producción estimada indicada en dichos proyectos técnicos aprobados, debían asegurar un porcentaje mayor al 50% de siembra para efectivamente asegurar que la concesión no caducara. Por tanto, jamás existió un límite exigido normativamente, sino que una exigencia distinta para determinar una producción mínima para mantener de alguna manera vigente la concesión obtenida. Eso derivó, sin perjuicio de los pronunciamientos que están en el expediente y que las distintas reclamaciones que ha presentado CUC han derivado, y hay lato conocimiento, lata información respecto de ello, que sus pescas, Cernapesca y un conjunto de servicios públicos fueran validando esta posición y establecieron de alguna manera dos regímenes aplicables. Es decir, aquellos proyectos previos al año 1997, o aquellos centros previos a 1997, que no contaran con una RCA, no tenían un límite máximo de producción. Solo se les exigía un mínimo para mantener la concesión vigente. Y aquellos centros con RCA, naturalmente, que no es el caso que hoy nos convoca en la reclamación, sí tenían un límite máximo de producción basado en ¿qué? En la propia RCA. Pero ambos tipos de regímenes, y en eso quiero ser enfático, sí debían cumplir con una capacidad aeróbica y una densidad de cultivo y un conjunto de condiciones, medidas y exigencias naturalmente para el desarrollo de la industria. Pues bien, todo esto ha sido desconocido en este procedimiento sancionatorio que hoy nos convoca y que estamos discutiendo en esta audiencia. Y por último, señor ministro, señor presidente, aquí hay una cuestión respecto al cual está pendiente un pronunciamiento del tribunal, y esta es una nueva instancia para que el tribunal naturalmente dicte un pronunciamiento al efecto. Independiente del remedio judicial que pueda ordenar esta adjudicatura en contra del acto reclamado, se ha pedido, y lo pido también en esta audiencia, considerar que junto con la solicitud principal, la reclamación de autos contiene una declaratoria de mera certeza, del cual este ilustre tribunal debe pronunciarse al respecto. Por supuesto que podemos discutir, y probablemente ese será el argumento de la superintendencia respecto a que aquí se perdió objeto, oportunidad, que ya hay, en fin, una sanción dictada, que el procedimiento concluyó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no impide que este tribunal, como ya fue solicitado en la audiencia anterior, emita un pronunciamiento respecto de la legalidad o no de la detención que en su minuto sufrió la empresa reclamante. Aquí hay, de alguna manera, una competencia reconocida por la propia Corte Suprema que está en el tribunal para expresamente, en función del artículo 30, declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente. Y en su caso, si así lo estima, anular total o parcialmente la disposición de este. Es decir, hay dos decisiones que este tribunal puede adoptar. Puede, si así lo estima, eventualmente estimar que hay una pérdida de objeto, una pérdida de oportunidad, eventualmente discusiones que vendrán, pero eso nada impide que este tribunal sí declare que la paralización o las anteriores no se ajustaron a derecho por las razones que se han expuesto. Por lo tanto, yo pido en este tercer punto que este tribunal se pronuncie respecto de esta declaración de mera certeza en cuanto a si la decisión de paralizar el centro Huillines 2 y Huillines 3 se ajustó o no a derecho. Esta norma, de alguna manera, a nuestro juicio, reafirma que el objeto principal del contencioso administrativo, y el presidente lo conoce bien, ante los tribunales, es la declaración de la legalidad del acto recurrido, sin perjuicio, insisto, del remedio judicial, medidas o acciones que este tribunal pueda adoptar al efecto. Por tanto, en virtud de estas tres ideas que he expuesto, ruego a su señoría ilustre acceder a lo solicitado y, en definitiva, acoger la reclamación o, en su efecto, pronunciarse respecto al debate jurídico que se ha generado en cuanto a la legalidad del acto administrativo planteado, independiente, insisto, de la procedencia o no de la medida judicial en contra del acto correspondiente. Muchas gracias. Gracias también por su intervención, por concluido su alegato. Y ofrecemos la palabra a la señora Buchmann, quien se ha anunciado por 25 minutos para alegar en representación de la reclamada. Puede comenzar. Muchas gracias, presidente. Con la autorización de este tribunal, ministro, ministras, vengo en alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya que se rechace en todas sus partes y con costas la reclamación interpuesta en contra de las medidas provisionales dictadas respecto del Centro de Engorda de Salmónidos Huillines 3. Esto
atendido a que la resolución dictada es absolutamente legal y cumple con todos los requisitos normativos, tal como se acreditó ante previa autorización de este ilustre tribunal, que fue entregada revisando todos los requisitos que debía cumplir la superintendencia, y además, tal como ya fue resuelto en causa R9 del año 2025, con fecha 29 de mayo por este tribunal, que ya se pronunció respecto a todas las alegaciones de mi contraparte. Y en este sentido, esta superintendencia sí sostiene que esta reclamación perdió objeto. Perdió objeto primero porque las medidas actualmente no están vigentes, y no están vigentes ya hace 90 días, porque tanto el titular como Cernapesca no han dado cuenta de que el titular siga teniendo la intención de realizar la siembra. Y además, porque la superintendencia ya dictó la resolución sancionatoria, resolución exenta 1750 del 22 de agosto del presente año, encontrándose a la fecha pendiente la resolución de la reposición presentada por Cook. De esta forma, es esa la resolución que se va a pronunciar respecto a todas las alegaciones planteadas por mi contraparte respecto a la configuración de la infracción, del supuesto cambio de criterio, respecto a los efectos que ha tenido la operación de este centro en el Parque Nacional y respecto también a la ubicación del Parque Nacional al interior, o sea, del acceso al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero aquí estamos ante una medida que tuvo efectos transitorios, que como ya dije, hace 90 días que ya no está vigente y cuyos requisitos se cumplieron, conforme ya fue resuelto por este tribunal en la citada sentencia de mayo del presente año. El titular en esta causa no presenta ninguna alegación nueva. Estamos ante las mismas alegaciones que textualmente ya fueron resueltas y todas rechazadas por este ilustre tribunal. Y en ese sentido, y ante las alegaciones de que estaríamos ante una acción de mera certeza que nuevamente plantea el tercero coadyuvante de la reclamante, aquí se está tratando de desnaturalizar el objeto de la reclamación, que no es sino la legalidad del acto, y además no hay perjuicio alguno en que respecto a esta reclamación este tribunal resuelva que perdió objeto, puesto que ya se pronunció, ya hay un pronunciamiento de legalidad de todas las alegaciones planteadas y que a la fecha se encuentra firme. Además, quisiera mencionar que la superintendencia en ningún caso ha adelantado la sanción impuesta al titular, que efectivamente fue sancionado por la clausura de las modificaciones al proyecto posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que se hizo cargo de un riesgo. Teniendo en consideración todo lo anteriormente dicho y sin perjuicio de ello, sí me voy a hacer cargo, considerando además que tenemos una integración distinta el día de hoy, de los dos principales elementos que han sido controvertidos por Cook respecto a las medidas dictadas. Primero, respecto a la apariencia de buen derecho y además respecto del riesgo inminente de daño. Respecto a la primera, Cook plantearía que Cook insiste en sostener que no tendría más limitaciones de producción que aquellas que señalaría la actividad sectorial, pero no se hace cargo de la normativa ambiental, que en esta materia es clara. Las modificaciones de proyecto que constituyen cambios de consideración deben evaluarse de forma obligatoria. La normativa ambiental no permite que los proyectos acuícolas aumenten su producción de forma ilimitada solo por ser previos al reglamento al servicio de evaluación, al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y por qué? Porque las toneladas que producen tienen una directa relación con los efectos que generan sobre el medio ambiente marino. Y esto se asocia entonces al riesgo que la superintendencia levantó y en virtud del cual dictó las medidas. La siembra que pretendía efectuar Cook efectivamente genera un riesgo al medio ambiente marino. ¿Por qué? Porque esa siembra
con la cantidad de toneladas, 600.000 salmónidos que pretendía sembrar Cook, genera un aumento en las emisiones de excretas, de heces, de alimentos no consumidos que son dispuestos en la columna de agua y que se depositan en el fondo del medio ambiente marino. Esto dentro del área marina del Parque Nacional Laguna San Rafael, porque como veremos, efectivamente hay indicios suficientes para tener, por cierto, que el CES se encuentra al interior del parque y además porque este proyecto se desarrolla sin medidas previamente evaluadas ambientalmente. Y ninguna de todas las alegaciones que ha planteado la empresa, ni en este alegato, ni en las causas anteriores, permite refutar que aquí hay indicios suficientes para decretar las medidas. Ese es el estándar requerido para que la superintendencia pueda dictar medidas provisionales. Y eso ha sido confirmado en la sentencia R9 del año 2025. Ese es el estándar requerido. Todas las demás alegaciones, como ya indiqué, fueron resueltas en la resolución sancionatoria y la superintendencia se tendrá que pronunciar nuevamente cuando resuelva la resolución, la reposición presentada por Cook. Y luego de eso, este tribunal podrá conocer nuevamente respecto a eso, viendo y conociendo todas estas alegaciones que plantean acá. Pero aquí hay indicios suficientes para considerar que hay ilusión y que hay un riesgo que se está generando al interior del Parque Nacional. Respecto a la apariencia de buen derecho, entonces, la superintendencia formuló cargos de forma fundada, por cuanto, conforme al artículo 3º, literal N, del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, deben someterse a evaluación de forma obligatoria los centros de engorda de salmónidos que superen las 35 toneladas anuales. Son proyectos de explotación intensiva de peces. Luego, conforme al artículo 8º de la ley 19.300 y relacionado con el artículo 2, literal G, del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, las modificaciones de proyecto deben evaluarse de forma obligatoria si constituyen cambios de consideración. Considerando todos los preceptos anteriores, entonces, deben someterse a evaluación ambiental de forma obligatoria los aumentos de producción igual o sobre 35 toneladas de los centros de engorda de salmónidos, sea respecto de una resolución de calificación ambiental anterior o sea respecto de un proyecto que no cuente con resolución de calificación por ser previo al sistema de evaluación, por aquellas modificaciones que haya sufrido el proyecto después de su entrada en vigencia. Entonces, ¿cuál es la situación de este centro de engorda previo a la entrada en vigencia? Esa es la pregunta que hay que responder acá. Y aquí quiero ser muy clara, porque a diferencia de lo planteado por el tercero coadyuvante, aquí, además de que no habían ciclos productivos previo a la entrada en vigencia, no había autorización alguna sectorial. Por lo tanto, todas las citas que se hacen respecto a los considerandos de Contraloría, en ese sentido, hay que precisar de que aquí no había autorización. Lo único que había era una solicitud de proyecto técnico y de concesión que fue presentada en enero del año 97 a la autoridad sectorial, por lo que a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, esto es, abril del año 97, estaba en tramitación esta solicitud. Esta solicitud se otorgó recién el año 2000. O sea, la solicitud de proyecto técnico es el único antecedente previo a la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, respecto al cual hay que analizar si existen cambios de consideración o no. La superintendencia en ningún caso ha equiparado este proyecto técnico a una resolución de calificación ambiental, jamás dicho algo así. Lo que ha sostenido es que es el único antecedente que da cuenta del proyecto previo a la vigencia del sistema de evaluación. ¿Y qué es lo que señala esa solicitud de proyecto técnico?
que a partir del 5º año el CES tendría una producción de 125 toneladas anuales, 125 toneladas anuales, con un ingreso de 50.000 individuos de salmónidos. El titular, desde los inicios de la explotación de este CES, el año 2012, ha superado con creces esa cifra. Produjo el año 2012, superó los 2.500, luego aumentó a más de 6.000 toneladas, luego continuó produciendo más de 4.000, más de 3.000 toneladas a lo largo de los ciclos de producción que le siguieron. Estamos hablando de un exceso absolutamente enorme. Aquí, si se superaban las 35 toneladas durante la vigencia del CIA respecto a estas 125, que es el único antecedente previo al CIA, tenía que someterse a evaluación. Pero se ha superado en miles de toneladas. Esta hipótesis fundada de ilusión ha sido además confirmada por el Servicio de Evaluación Ambiental en su pronunciamiento de 22 de julio del año 2024 en el marco de este procedimiento sancionatorio, en que indica que los aumentos en los niveles de producción de ambos centros de cultivo fueron efectuados en plena vigencia de dicho sistema por sobre el umbral de 35 toneladas anuales y, consecuentemente, debió haberse sometido obligatoriamente a evaluación. Esto da cuenta que hay indicios suficientes para haber dictado las medidas provisionales en virtud de una infracción imputada de ilusión. Y eso fue confirmado por este ilustre tribunal en la sentencia de la ya citada R9 del año 2025, considerando 47, indica que el tribunal considera que la tesis de la superintendencia aparece como plausible teniendo presente el pronunciamiento emitido por el CEA. Cook, una vez más, no intenta desvirtuar cuál es esa situación jurídica consolidada. Jamás ha planteado que sí habría operado el centro con anterioridad, que tuviese una autorización previa a la vigencia del sistema de evaluación, que sea distinta a la que se menciona por la superintendencia, y no se hace cargo del aumento de producción durante la vigencia del CEI. No hace análisis alguno respecto de lo que es el cambio de consideración imputado por la superintendencia. Simplemente dice una vez más que el proyecto técnico solo fijaría un mínimo y que por lo tanto podría operar sin limitación alguna más que aquellas que establezca la autoridad sectorial. Eso es contrario al ordenamiento jurídico ambiental y implicaría establecer una regla especial solo para la actividad acuícola. Esto no puede ser tolerado por este servicio, considerando además que la tipología de ingreso aquí es específica respecto a las toneladas de producción. Como entonces las modificaciones que signifiquen aumentos de producción no van a tener que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y a este respecto, la superintendencia ya ha hecho presente al tribunal que son muchos los titulares que han evaluado sus modificaciones de aumentos de producción respecto de proyectos previos a la vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, respecto al peligro de la demora, tal como ha respaldado este ilustre tribunal anteriormente, tanto en las autorizaciones como en la sentencia ya varias veces dictadas, la siembra efectivamente genera un riesgo. Esto conforme a los conocimientos científicamente afianzados. Esta siembra de 600.000 salmónidos genera un riesgo porque genera emisiones contaminantes en el medio ambiente marino que son susceptibles de generar efectos adversos. Y esto dentro de los componentes del Parque Nacional Laguna San Rafael. Esto ha sido confirmado, como ya señalé, en causa R9 del año 2025, en que este ilustre tribunal señaló que existe una vinculación clara entre la infracción y el riesgo imputado por la superintendencia. Por operar el proyecto de explotación intensiva de peces de gran magnitud,
sin evaluar los impactos ambientales. Como ya mencionaba, el parámetro más relevante para determinar si este tipo de proyecto debe someterse a evaluación ambiental son las toneladas de producción, porque estas toneladas de producción tienen una directa relación con los efectos ambientales que generan estos proyectos. Este riesgo que releva la superintendencia, que como bien dijo ya la relatora, no requiere acreditar que ya se produjo un daño ambiental, sino que existe un riesgo, una inminencia de daño al medio ambiente, es concreto y probable. De acuerdo al profesor Hunter, la superintendencia lo que debe acreditar es que existe una conducta y que esa conducta es idónea para generar un riesgo. Acá, la intención de siembra de 600.000 salmónidos genera un riesgo, ya que va a producir una cantidad de nutrientes y va a depositar una cantidad de nutrientes a la columna de agua, al fondo marino, sin previa evaluación ambiental. Ese aporte de contaminantes, bien reconoció mi contraparte que no estaba discutido, y se excusa nuevamente en que es un riesgo propio de la actividad. Sin embargo, actividades que habría que prohibir, señala. Prohibir para que no se genere este riesgo. Pero olvida una vez más que la normativa ambiental prohíbe realizar y ejecutar proyectos que tienen que someterse a evaluación ambiental de forma obligatoria sin resolución de calificación ambiental previa, y olvida también que adentro de los parques nacionales está actualmente totalmente prohibida la actividad acuícola. Si se superan los límites, no puede continuar operando. Y ahí mi contraparte hizo una similitud con otro tipo de empresas. Si esas empresas aumentan sus producciones, si aumentan los límites de las tipologías que señala el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso genera un riesgo, efectivamente, la superintendencia puede, al igual que en este caso, paralizar la actividad previa autorización del tribunal. Todas las demás alegaciones de Cook se basan todas en los informes de fiscalización ambiental. Respecto a ello, solo quiero decir que ambientalmente son insuficientes para descartar cualquier tipo de riesgo. Estos informes solo contienen información de la columna de agua, no hay información en el expediente respecto al estado del fondo marino. Y concluyendo lo anteriormente señalado, la Superintendencia del Medio Ambiente considera que este aporte de nutrientes, de fecas, de excretas, de alimentos no consumidos en grandes toneladas genera un riesgo ambiental relevante, y es un riesgo que es de especial relevancia porque se genera al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. Una vez más, Cook controvierte que los centros se operarían al interior de este parque nacional. No se hace cargo, sí, de que el decreto 737 del año 84 del Ministerio de Bienes Nacionales, que fija los deslindes del Parque Nacional, es absolutamente claro. Señala que la unidad se individualiza en el plano 11.1806 CR, plano oficial del parque, de acuerdo al cual claramente los centros se encuentran en su interior, y además describe los límites cartográficos. Y describe los límites cartográficos incluyendo áreas marítimas. Y para eso quisiera citar ese decreto, porque indica que desde ese punto, un punto del nacimiento de un río sin nombre, continúa en línea recta de dirección este hasta la desembocadura del arroyo Bonito, sigue hacia el norte por el Golfo de Elefantes, pasa por Quehuesén, Bahía Exploradores. Hace referencia el decreto directamente a áreas geográficas marinas. Esos son los deslindes, son los límites del Parque Nacional. Y además de que la superintendencia realizó el ejercicio de superponer las ubicaciones de los centros en el plano oficial del Parque Nacional,
consultó a la Seremía de Bienes Nacionales, que confirmó mediante oficio del año 2023, que también es parte del expediente, que ambos centros de engorda, tanto Huillines 3 como Huillines 2, se encuentran al interior del Parque Nacional. Este es el organismo competente que lo ha confirmado. Por lo demás, existen resoluciones de subpesca, como por ejemplo aquella que aprueba el programa de manejo, en las que respecto a la ubicación de esos centros reconoce también la autoridad sectorial que están al interior del Parque Nacional. Es decir, al menos a estas instancias hay indicios claros respecto a que la operación de estos centros se realiza al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, y todas las demás alegaciones fueron resueltas por la superintendencia en la resolución sancionatoria como debía hacerse, y se pronunciará respecto a las alegaciones planteadas también en el recurso de reposición cuando sea resuelto. De esta forma, la resolución que dictó medidas provisionales se ajusta absolutamente a derecho. Hay indicios suficientes para la dictación de estas medidas. Y esta reclamación, una vez más, se basa en los mismos argumentos. Es una reclamación infundada, puesto que su señoría ilustre ya resolvió y se pronunció respecto a cada uno de estos argumentos. Aquí no hay nada nuevo que resolver. Y como ya indiqué, estamos ante la revisión de un acto trámite, un acto que tiene una naturaleza temporal, que a la fecha perdió totalmente objeto porque la superintendencia no ha requerido renovar nuevamente las medidas, porque Cook no ha dado cuenta de que quiera volver a realizar una siembra, y porque actualmente ya existe una resolución sancionatoria que se pronuncia respecto de todos los argumentos esgrimidos en autos. Por todo lo anterior, solicito que se rechace la presente reclamación en todas sus partes y con costas. Muchas gracias. Gracias también por su intervención, por concluido su alegato. Y vamos a escuchar a continuación a doña Cristina Lux, abogada por el tercero coadyuvante, quien se ha anunciado por 15 minutos. Puede comenzar, colega. Gracias, señor presidente. Con su venia, vengo a presentar mis alegatos como tercera coadyuvante de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en este sentido, no quisiera yo ya repetir lo que ha sido ampliamente abordado por mis colegas o por la relatora, así que voy a abordar solamente 3 puntos que me parecen importantes y claves en esta instancia. En primer lugar, quiero hablar de riesgo, porque mucho se ha hablado de el riesgo que implica el aumento de la biomasa en un centro salmónido, directamente proporcional al aumento de materia orgánica que carga el medio marino, pero poco se ha hablado de los otros riesgos que implica el aumento de la biomasa en el centro de salmónidos Huillines 3 o en cualquier centro de salmónidos para ese efecto. Uno de ellos es el uso abusivo que se hace de los antibióticos, y al efecto quiero citar un estudio científico que concluye que en el fiordo Kupkelan, analizadas 4 concesiones de salmónidos, que es donde se ubica la concesión Huillines 3, aunque el estudio científico no identifica cuáles son esas 4 concesiones, fueron encontradas superbacterias resistentes a todos los antibióticos administrados. Tuvieron que incluso sacrificar a 15 individuos. Este es un riesgo importantísimo que carga la industria de salmónidos en nuestro país. Es el principal riesgo a la salud pública, ha sido así señalado por la Organización Mundial de la Salud, y es un riesgo del que la reclamante omite en sus repetidas alegaciones y en su recurso de reclamación, y que es cierto, es un riesgo cierto que aumenta al aumentar la biomasa. Otro riesgo, y que paradójicamente es un riesgo que se constató entre que se interpuso el recurso de reclamación y el día de hoy, es el de colisiones de cetáceos en centros salmoneros. 2 ballenas han sido encontradas muertas en inmediaciones del centro Huillines 3, del que estamos hablando en Estrados.
Si bien aún no están finalizados los procedimientos a que abrieron lugar esos hallazgos de esas 2 ballenas, sí ya existen informes periciales que darían cuenta de que hay indicios de que esas ballenas colisionaron con instalaciones de granja salmonera y fueron enmalladas, y hay registros físicos de aquello. Ese es un segundo riesgo que además parecería estar constatado. Entonces llama mucho la atención la forma de abordar esta situación de los riesgos del reclamante, ya que dice que su actividad no genera riesgo alguno. Eso lo dice en su reclamación, lo hemos escuchado en estos estrados. Y me da pie, su señoría ilustre, para pasar al segundo tema que yo quiero abordar, y es que yo vengo aquí a pedir explícitamente se condenen costas a la reclamante por mala fe procesal, por abusar del litigio como herramienta para conseguir sus fines. Este litigio ya lo tuvimos hace unos meses atrás, no hay ningún argumento nuevo, absolutamente ningún argumento nuevo, estamos replicando el mismo litigio con los mismos argumentos de algo que ya fue decidido, y en ese sentido me parece que hay una estrategia de mala fe procesal. Si bien uno podría esperar que un tipo de argumentos como no producimos ningún riesgo en absoluto podría ser una especie de exageración, una elipsis, un recurso para intentar como dramatizar la posición del reclamante. En este caso me parece que es peligroso porque lo que pretende el reclamante es anular, declarar ilegal la medida cautelar que se le impuso. Entonces no es como un vendedor de sartenes que dice vendo el mejor sartén del mercado y que todo el mundo podría esperar, todo el mundo sabría que no es el mejor sartén del mercado, es una estrategia de venta. Bueno, esto no es asimilable, esto no es una exageración inocua. Decir no generó ningún riesgo es a sabiendas de que es una mentira que busca anular la medida cautelar impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente y autorizada por este ilustre tribunal. Me parece peligroso también el relato que está instalando el titular, no solo en este tribunal, sino fuera de él también, de que la razón por la cual la Superintendencia estaría acosándolo con fiscalizaciones, con medidas cautelares y con sanciones, sería porque hay una animadversión contra la industria y los quieren sacar. Yo quiero recordar aquí en estrados que la salmonicultura, gracias a que tenemos legislación robusta, es la segunda mayor exportación del país, y Chile es el segundo mayor exportador de salmones del mundo, solo después de Noruega, de donde el salmón es originario. Entonces quiero traer a la vista un poco la lógica detrás de armar este relato, de levantar esta idea de que la autoridad en realidad está en contra de ellos por algo personal. Y me llama mucho la atención que el tercero Consejo del Salmón diga que aquí lo más probable es que la explicación es la navaja de Ockham, porque, claro, la explicación más simple es que me deben odiar. Me parece que ese relato también es peligroso. Esta es una institución seria, que tiene un mandato legal de fiscalizar y tiene un mandato legal que no porque haya habido un acuerdo político del que no me quiero referir ahora, pero que fue un escándalo en su momento, que entre gallos y medianoche se firmara un acuerdo para relocalizar concesiones de salmónido en la casa de un conocido lobista. Fue un escándalo. Me parece insólito que aquí la reclamante y la tercero estén diciendo que por ese acuerdo ahora la superintendencia tiene que abstenerse de ejercer sus facultades a las que está mandatada por ley. La medida procedimental provisional tiene apariencia de legalidad, tiene esta virtud porque ha cumplido todos los requisitos legales y además ha sido, digamos, no voy a decir confirmada, pero ha sido reforzada, digamos, porque la Superintendencia de Medio Ambiente culminó el procedimiento sancionatorio y aplicó sanciones a Cook, determinó que había infracciones en el centro Wiggins 3,
y aplicó sanciones, si bien esa sentencia no está ejecutoria aún porque ha interpuesto un recurso de reposición. Es un antecedente que suma a la apariencia de legalidad de la medida cautelar. La superintendencia tenía motivos fundados para interponerla. Cook lo que quiere que creamos es que su actividad es inocua, que tienen un comportamiento intachable, que la autoridad tiene una animadversión contra ellos y que estas serían las razones por las que habría que anular la medida cautelar interpuesta en autos. Y quiero enmarcarlo así, porque eso es lo que hemos escuchado en estos alegatos, para dar pie a esta idea que tenemos de que aquí hay una mala fe procesal. La repetición de un litigio idéntico, el parafraseo de que esto sería una animadversión de la autoridad, la aseveración absurda de que su actividad no tiene ningún riesgo, son planteamientos que nos parecen por lo menos audaces, por lo menos. Y por esas razones, su señoría ilustre, es que yo vengo a solicitar explícitamente la condena en costas de la reclamante. Por último, quiero cerrar este alegato señalando que la reclamante también ha citado este acuerdo de relocalización de su centro, y quiero señalar que no hay ningún motivo lógico para relocalizar un centro si es que no estuviera dentro de un área protegida. No tiene sentido hablar de relocalizar un centro como un acuerdo político, como se ha planteado aquí, si no es porque generan un problema de estar produciendo salmónidos de manera intensiva dentro de áreas protegidas. Entonces tampoco es lógico señalar y repetir hasta el cansancio en contra de los mapas oficiales de que el centro Huillines 3 se encontraría fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael. Si estuvieran fuera del Parque Nacional Laguna San Rafael, no estarían empujando con tanta fuerza una relocalización. Muchas gracias, su señoría ilustre. Con esto doy por culminado mis alegatos. Gracias también por su intervención, por terminado su alegato, y vamos a ofrecer a todos los abogadas intervinientes la posibilidad de rectificar errores de hecho que advirtieren en los alegatos de sus contrarias. Para estos efectos ofrezco la palabra en primer lugar al señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, solamente me referiré a una alegación de la abogada de la tercera, como la parte tercera coadyuvante de la SMA, que acaba de señalar. Yo no sé a qué acuerdo se está refiriendo cuando habla de un acuerdo que se habría sellado en la casa de un reconocido lobista. El acuerdo al que yo me refiero es un acuerdo que está acompañado en el expediente y que se firmó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso el 19 de diciembre de 2023 entre autoridades de gobierno y las empresas Aquachile y Cook. Solamente esa precisión quiero hacer, señor presidente. Gracias. Señor Carrasco. No tengo rectificaciones, señor presidente. Gracias. Señora Bushman. Sí, ministro, únicamente señalar que en dicho acuerdo igualmente se indica que los centros de engorda de salmónidos que operan dentro o muy cercano a los parques nacionales podían seguir produciendo, mientras tanto, operando, pero de acuerdo a la normativa vigente. Eso lo dice expresamente dicho. Está el acuerdo en el expediente en todo caso. El documento está. ¿Y señora Lux? No, señor presidente. Gracias. El tribunal, consultas, ministra. Por mi parte tampoco, así es que con esto se pone término a la audiencia. Muchas gracias a todos los que... Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días.